Como cada lunes, David Miazo, que forma parte de este equipo, nos trae estrategias al grano. David, querido, bienvenido una vez más. Muchas gracias, un gusto estar conversando con ustedes y todos los que nos están viendo. Bueno, qué momento, ¿no? Presión sobre el tipo de cambio que se acerca cada vez más al techo de la banda autofijada por el gobierno nacional y todo lo que ha derivado justamente de un domingo electoral como el anterior que sigue generando mucha reverberancia, no solo en el plano económico, sino también en el político más que en el económico. Quizá el económico sea una consecuencia de todo esto, ¿no? Sí, tal cual. Estas semanas la economía ha pasado a un segundo plano con una presión cambiaria que ya lleva cerca de 3 meses, porque se empezó a calentar en el mes de mayo, con un gobierno que por el momento ha priorizado tratar de contener el tipo de cambio, hasta ahora usando principalmente herramientas monetarias, como fue la suba de encajes, como fue la suba de tasas, para tratar que no se recalente, aunque también se recalentó en la última instancia con el condimento político. Y esa dinámica que hemos visto básicamente, presión cambiaria, tasas altas y volatilidad en el precio de los activos, sobre todo a partir del lunes después de las elecciones, yo creo que va a seguir de acá a las elecciones en gran parte por todo el condimento de volatilidad e incertidumbre que genera la cuestión política. Pero en estas semanas, y como vos decías, el dólar tan cerca del techo de la banda, empieza a generar preguntas en el mercado sobre hasta qué punto el gobierno va a defender ese techo de la banda a solo 20 pesos del techo, ¿no? O sea, la expectativa de, en cualquier momento llega a ese punto, entonces ¿el gobierno lo va a defender o no? Porque ahí se juega su credibilidad, ¿no? Su reputación. Yo dije que esta era la banda y que si llegaba acá iba a vender dólares. Si vos a la primera lo incumplís, después cualquier cosa que digas hacia adelante va a perder fuerza, ¿no? Si yo te dije, llega acá y yo acá vendo dólares para defenderlo y no llego a hacer eso nunca, genera dudas, ¿no? Ahora, dos miradas sobre esto. Perdón, si lo puede ser que el mercado teste eso. Sí, de alguna manera. A ver, lleguemos ahí a ver qué pasa. Y vemos qué pasa, tal cual. Hay incertidumbre. ¿El gobierno va o no va a tratar de defender el techo de la banda? Bueno, lleguemos a ver qué pasa, ¿no? Y una pregunta de fondo sobre esto, ¿no? Si decide defender el techo de la banda gastando reservas. Bueno, ahí están los pros y los contras de tratar de defenderlo. Los pros son básicamente esto de la reputación y la credibilidad que decíamos, y las elecciones. Porque esto genera un círculo vicioso. Más tipo de cambio, más percepción de problema en el día a día, menos votos, más probabilidad de lío, ¿no? Entonces, que entiendo que ese era el análisis que hacía hasta ahora el gobierno para tratar de usar todas las herramientas para contenerlo. Mientras menos votos saquemos, peor va a ser el despiole económico. Entonces, tratemos de contener el dólar por ahora. Entonces, eso es los porqués, las elecciones y la reputación. Y después del otro lado, que el mercado va a leer como negativo en realidad que el Banco Central salga a perder reservas. Porque si algo positivo ha tenido el esquema hasta ahora, es que ha permitido llegar con toda esta presión cambiaria y todo, sin perder dólares. Dólares que además son finitos, ¿no? El Banco Central tiene de reservas netas 7.000 millones de dólares y el Tesoro otros 1.000. Aunque el Banco Central dice, no, tenemos 22.000 de reservas líquidas, no netas, no propias, pero 22.000 de reservas netas para intervenir. Entonces, está en ese juego. Por ahora el gobierno se mostró muy dispuesto a utilizar la tasa y las herramientas monetarias. Ahora la pregunta del mercado es, ¿va a usar los dólares o no va a usar los dólares? 22.000 porque cuenta con lo del FMI que teóricamente está... No, en los 7 ya está lo del FMI. Ahí ya está. En los 22.000 cuenta con los depósitos nuestros. Los ahorristas. Por eso, así que... Y los compromisos de pago de deuda en el corto plazo. Bueno, eso es también lo que hacia adelante plantea grandes dudas sobre la continuidad del esquema, ¿no? Porque hoy puede estar bien claro ese incentivo electoral de tratar de contener un poquito el dólar, ¿no? Pero después de noviembre ese incentivo desaparece. E incluso la cuestión de la credibilidad o la reputación, si las elecciones no van bien, ya pueden construir un relato alrededor de por qué se cambia el esquema.
porque ya pensando no en 45 días, sino en 2 años, es muy difícil sostener las tasas en donde están o sostener un esquema perdiendo reserva todos los días, cuando además necesita el gobierno de base 10.000 millones de dólares anuales de pago de deuda con los bonistas, suponiendo que puede patear todo lo que es organismos multilaterales. Entonces, eso es lo que el mercado empieza a leer. Che, después de noviembre, con alta probabilidad, las bandas no existen más y vamos a otro esquema, porque además de la fuerte demanda de dólares que tiene el dólar de manera genuina, turismo, importaciones, atesoramiento, le tiene que sumar otros 10 palos de que tiene que salir el tesoro a comprar al mercado de cambios. Porque hasta hace un mes la expectativa era, o hasta hace 2 meses, buena elección de gobierno, eso eventualmente permite bajar un poquito más el riesgo país, que estaba en los 700 puntos y necesitábamos que llegara por lo menos a los 600, y toda esa deuda se puede rolear. Bueno, hoy está en 1100. Esa posibilidad de rolear la deuda en dólares, que eventualmente existía la esperanza hace 2 meses, hoy la probabilidad es mucho más baja. Y en este contexto, ¿qué mirada sobre el mercado de granos? Mercado de granos te diré principalmente optimista, positivo. Todo este movimiento de tipo de cambio siempre y cuando quede en un tipo de cambio real más alto, por eso está la discusión del pass-through, de cuánto de la devaluación se pasa a precios. Si no se pasa toda la devaluación a precios, vos tenés un tipo de cambio real más alto. Eso en principio para todas las actividades exportadoras es positivo, porque de alguna manera ayuda a revertir parte del proceso que vivimos durante el último año y medio, con un proceso de apreciación cambiaria que te engrosaba al medir en dólares los costos en pesos o especificados, como los fletes, las labores, los costos de estructura. Entonces este movimiento en dólares en principio descomprime el margen por esa descompresión de los costos especificados que habían alcanzado a niveles altos al medirlos en dólares. Después, mercado de granos. Yo soy más bien optimista, creo que hemos pasado ya los pisos de precios de mercado, de precio de los granos, o sea, ya vimos los pisos. Todavía no está configurado un escenario alcista, pero ya buenas noticias productivas ya casi que no caben más para el maíz y la soja a nivel internacional. Entonces ya vimos los pisos. Por ahí en soja es un poquito más clarito, que ya vimos los pisos y empezó a retomar algo. En maíz no, parece que todavía estamos en los pisos, pero de nuevo, si bien no está claro que suban hacia adelante, creo que sí hay más claridad que menos que esto no van a estar. Entonces eso en principio al productor le genera un incentivo a no apurarse a vender, a pesar, y ahí si querés mostramos una placa que trajimos, que los futuros de corto plazo dan algún incentivo a posicionarse. De nuevo, si ya vimos los pisos y no estamos en un mercado bajista, no tenemos tanto apuro ni por vender ni por fijar, pero hay algunas cositas interesantes. Por ejemplo, en soja tenemos un soja a enero, por ejemplo, de $308.50, cerró el viernes. Esto es 5% más que el precio disponible en solo 4 meses, ¿no? Eso te da una tasa anualizada, después de tener que descontar comisiones, etcétera, pero cerca del 15%. 5% más en dólares en próximos 4 meses. En solo 4 meses. Y con el maíz, si bien desde valores bajos, el futuro de diciembre está en $182, también te da un 5% en 3 meses, ¿no? Entonces, para el que ya prevea que puede necesitar liquidez y para el que ya prevea que estos números eventualmente le pueden servir, yo creo que son lindos valores, aunque de nuevo, no me apuraría y me apuraría menos a vender en maíz de lo que me apuraría a vender en soja, ¿no? Y de alguna manera los futuros también leen un poquito eso, porque mientras más se empina la curva hacia adelante, significa más expectativa positiva hacia adelante. Tu mirada, si tenés que vender algo, mejor soja que maíz hoy. Mejor soja que maíz, mejor futuro que disponible, porque esa tasa implícita que de alguna manera me da es tasa que yo puedo disponer para pagar un costo de financiamiento. Tal cual. Por ejemplo, un proveedor del insumo que me la está financiando en dólares al 0,8 mensual, que es bastante común en el mercado, o un crédito de un banco al 8,5 en dólares anual. Puedo usar esa tasa eventualmente para pagar ese financiamiento. Yo pensé que con el corrimiento del dólar era mejor vender ahora. Mirá qué interesante. Bueno, porque al mirarla en pesos sí, pero si vos del otro lado tenés todo calzado en dólares, tampoco tanto. Y si querés mostramos otra placa un poquito relacionada a lo que vos estabas mencionando, que
que es, nosotros ahí siempre hacemos el análisis, conviene vender en pesos, digo, no solo vendo el futuro en dólares, sino que vendo, vendo el futuro de soja, sino también vendo el futuro de dólar. Entonces especifico una soja enero en 500.000 pesos aproximadamente. Bueno, eso, ¿me alcanza para pagar el costo de financiamiento en pesos, que es lo que vemos a la izquierda con una tarjeta agro o descontando cheque en el mercado de valores? No, porque las tasas están a tal nivel que incluso un futuro bueno y un futuro de dólar alto... Me contestaste con una placa, David, qué espectacular. Y el de la derecha, preparada. También relacionado, es el tema de carry, que durante muchos meses, sobre todo el año pasado y al principio de este año, funcionaba. Vendo, hago tasa y eso me da mejor que vender en el futuro de alguna manera. Sí. Entonces ahí la cuantita que hacemos es, el puntito naranja es, vendo los dos futuros, como decía recién, soja y dólar, versus vendo hoy y hago tasa. Y están más o menos al mismo nivel. El futuro por futuro me da un poquito por encima, pero si yo tengo expectativas de volatilidad de tipo de cambio, lo que estamos diciendo, que todo de alguna manera le mete un condimento alcista al tipo de cambio, preferiría hoy no especificarme y quedarme dolarizado. Futuro, preferirías en ese caso. Hacer futuro. Claro, pero quedarme en dólares, en no dólares, en pesos. Sí, tal cual. No en pesos. Y eso me lleva un segundo a mercado de insumos. Sí, si me dejan un segundo, o tenía alguna pregunta antes. No, yo iba a los insumos justamente. Que yo también soy bastante optimista, no solo por lo que decíamos de los granos, que recién me olvidé, salieron algunos datos desde aquí en Estados Unidos, que algún signito de pregunta ponen, y hay alguna probabilidad que en la próxima reunión la Fed baje la tasa de Estados Unidos, lo cual, esto es básicamente la correlación. Menos tasa, menos valor del dólar. Igual acá, digamos, más tasa para tratar de contener el valor del peso, digamos. Pero entonces, menos tasa, menor valor del dólar. Como los commodities están expresados en dólares, cuando eso pasa, valen más al medirlos en dólares, ¿no? Esa es la lógica normalmente de, ¿por qué tiene que ver la tasa con los commodities en general, más allá de cuestiones de stocks, etc. Entonces, son ahí dos condimentos que después de tantas noticias, principalmente bajistas en el mercado, nos ponen una primer noticia eventualmente alcista en el mercado de granos. Y en insumos, sobre todo en fertilizantes, yo creo que si hemos esperado hasta acá, no hay apuro para seguir esperando, no hay apuro para comprar, podemos seguir esperando hasta cuando se necesite, noviembre, diciembre, de acuerdo al planteo productivo de cada zona del país, porque, así como dijimos, los pisos de precios de los commodities ya los vimos, los techos de precios de los fertilizantes ya los vimos. Bien. Entonces, si bien a alguno le puede generar susto que los últimos 3 meses había venido subiendo, ya lleva alguna semana de baja. Entonces, ya vimos los techos de fertilizantes. Si esperamos hasta ahora, podemos seguir esperando. Los insumos, el resto de los insumos, semillas, etcétera, es un poquito más estable la cotización, entonces lo mismo. No nos tendría tanto apuro a comprar, más en un contexto de tasas altas. Tanto si lo quiero financiar, como lo que veíamos recién de los futuros. Mi tasa de salir a vender ahora la soja para comprar un insumo, o el maíz, versus vender el maíz en enero, que ya está 5% más que hoy, o vender la soja en enero, que ya está 5% más que hoy, esa es mi tasa, ¿no? Entonces, en este contexto de tasas altas, yo no estaría apurado. Impecable, como siempre. Gracias, David. ¿Te vemos el jueves en Coninagro? Tiene cara de quedarse con muchas preguntas, pero bueno. Sí, me las voy a anotar para la próxima. No te quedes con la duda. Si tenés alguna duda, trasladásela. La duda se quedó con la lengua. La duda más importante que tenía. Duro. La duda más importante que tenía era esto, que al moverse el tipo de cambio prácticamente 100 pesos en muy poquito tiempo, era bueno salir a vender, pero no, hay otra herramienta que es mejor, quedarse en dólares y esperar. Bueno, y esa era la gran inquietud que yo tenía, que la contestó David, y que también me parece que estaba en el aire esa duda, ¿no? Sí, ahí también entra la expectativa que tiene uno, la expectativa de el escenario, al gobierno le ve bien y todo esto se encamina. Bueno, si esa es lo más probable, seguramente salir a vender hoy con pesos y hacer tasa te va a salir bien. Pero claramente ha perdido probabilidad ese escenario. Y te vas a otro escenario, al gobierno no le va tan bien. Decíamos hasta ahora, el gobierno ha priorizado hasta hoy el dólar, o tratar de contenerlo usando las herramientas. Después de las elecciones no va a priorizar más eso. Va a tener que comprar reservas para poder pagar deuda, lo que decíamos recién, y va a tener que bajar tasas para que sea sostenible la actividad económica.
Entonces, eso sí o sí te genera un tipo de cambio de equilibrio más arriba del que tenemos hoy. Entonces, en ese escenario, sobre todo que lo va mal el gobierno, seguramente ese tipo de cambio de equilibrio de mercado es un poquito más alto todavía. Entonces, ahí ya no hay Claro. tasa que te pague. Entonces, si no tuviéramos esta incertidumbre o este condimento, probablemente decir, che, es interpretar esto, perdón. Tipo de cambio, ¿sobre reaccionó hasta ahora a un muy mal escenario? ¿O se está acomodando a un escenario que probablemente realidad, pase digamos, a la claro. realidad? ¿Y cuál es tu Entonces, esa interpretación visión. ahí? Mi interpretación es... ¿Sobre reaccionó o...? No, a ver, puede haber sobre reaccionado, pero por todo lo que decimos, el camino del dólar es claro. Hizo así? Hizo así. sí. Hizo el camino. Es para arriba. Bueno, bueno. Para arriba. Bueno. Gracias por venir, David. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes. David Miazo en la mañana del lunes.